tal, hermanos? Buenos días. Ahí me escucho. ¿Sí me escucho bien? Muy bien. Pues gracias a Dios y a mis hermanos que nos han guiado a la alabanza, nos han guiado en cánticos y alabanzas al nombre de nuestro Dios. También agradecemos a los varones de nuestra iglesia que nos guían también en la lectura de su palabra. Y es una gran bendición estar aquí con ustedes para en esta hora pues compartir la predicación con ustedes. Para mí es siempre un gozo y un motivo de agradecer al Señor por estar aquí con ustedes y compartir poco de lo que el Señor nos ha estado enseñando al estudiar su palabra, al abrir las inescrutables verdades de su palabra. ¿No es así? Siempre que estudiamos la Biblia, se han enseñado, a ustedes hermanos que han enseñado, me imagino que sienten también que no podemos decir todo lo que queremos decir, lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Pero bueno, aquí estamos. Primeramente Dios, si Dios lo permite, empezaremos una nueva serie en esta mañana de la epístola que leímos el texto hace un momento, que nuestro hermano nos dio en la lectura. Así que quisiera que fuéramos a la carta de Pablo a los Gálatas, por favor. Y en lo que buscan esta porción de las Escrituras en el capítulo 1, nos vamos a quedar aquí. Quisiera orar para empezar este momento, así que acompáñame ahí en sus lugares. Señor, te agradecemos nuevamente por tu misericordia, por tu bondad, tu soberanía en nuestras vidas. Gracias por habernos dejado llegar aquí con bien. Oramos por nuestros hermanos que queremos y que no están con nosotros en esta oportunidad, en este día del Señor, pero sabemos que están también en otros lugares, adorándote, alabándote. Te agradecemos también por nuestros hermanos que no están aquí por alguna enfermedad. Rogamos para ellos, para que tú, en tu misericordia y en tu fidelidad, tú les sanes si esa es tu voluntad y que puedan regocijarse con nosotros al estar aquí nuevamente, si es así como tú lo tienes en tus planes. En esta hora, danos entendimiento, permite que tu Espíritu nos pueda iluminar y darle el entendimiento de tu palabra, para honra y gloria de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana realmente lo que vamos a hacer es dividir nuestro estudio y predicación en dos partes. La primera parte vamos a empezar a manera de estudio, dando una introducción de en dónde estamos en esta carta. Sí, quién escribió, en qué fecha escribió, para qué escribió y a quién escribió. Son algunas de las respuestas que contestaremos a lo largo de este estudio, si Dios quiere, en la mañana. Y la segunda parte es, vamos a adentrarnos propiamente en la epístola. Vamos a ver, si Dios lo permite, los primeros dos versículos. Sí, así que, bueno, voy a entrar con la primera parte, que es la introducción propiamente a esta carta. Así que, solamente como pequeño preámbulo a esta introducción, hermanos, ustedes saben, esta carta es muy atesorada por muchos de nosotros porque habla mucho acerca de un gran tema que es medular para la fe cristiana, y es la justificación por fe, que incluso si no lo sabían, muchas veces podemos ligar al gran reformador Martín Lutero con la epístola de Romanos, y muy pocas veces podríamos nosotros pensar que esta carta tiene una relación con este gran reformador, pero lo cierto es lo contrario. Realmente lo que hizo poner a sus rodillas a Martín Lutero fue esta carta. Cuando él pudo entender las gloriosas verdades de cómo Dios justifica al pecador por la fe únicamente, por gracia, únicamente en la fe de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fue leyendo esta carta, estudiando, leyendo y enseñando esta carta, fue que él vino a atesorar esta maravillosa doctrina de la justificación por fe. Así que, hermanos, es una gran aventura para mí poder iniciar esta epístola con ustedes. Lo que el Señor nos permite hacer, porque no estoy, voy a cubrir como mi hermano Brian hace 15 días que estuvo con nosotros con la epístola de Romanos, únicamente 2 versículos. Así que
no estoy seguro si el Señor me dé vida para entonces o si me da la vida, si sigue aquí. Entonces, pues bueno, hermanos, lo que sea que cubramos de esta maravillosa epístola, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que, pues bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí. Vamos a ver quién fue el autor de esta carta, o como algunos autores o algunos hermanos, algunos teólogos lo llaman, la paternidad. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, el autor, el testimonio interno de la carta misma, establece que fue el apóstol Pablo. Ahí lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol. Él fue el autor. Y también ahí en capítulo 5, versículo 2, él nos da el mismo testimonio que él escribió la carta. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Así que, el testimonio interno de la carta misma habla que es Pablo, el apóstol, quien escribió esta carta. Vamos a ahondar un poco más acerca de quién fue este Pablo, este apóstol Pablo, a medida que ya nos centremos en los versículos que vamos a cubrir. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo escribió? Poco tiempo después del 49 después de Cristo. 49 después de Cristo, eso es una fecha muy aproximada, pero muy probablemente esa fue la fecha en la que se llevó a cabo el concilio de Jerusalén, que fue en Hechos 15, poco tiempo después, y del cual Pablo se referencia incluso de este concilio en esta carta, y en el capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo escribió desde Antioquía de Siria, que era, si recuerdan, ahí en el libro de los Hechos, era la base de operaciones del apóstol Pablo. Esa fue la iglesia quien mandó a Pablo junto con Bernabé para la obra misionera. Ahora, ¿a quién? ¿A quién escribió? Es decir, ¿quién fue su audiencia? Las iglesias de Galacia, como ahí mismo lo dice en el saludo. El versículo 2, la última parte, ahí dice, a las iglesias de Galacia. Ahora, ¿quiénes son exactamente estas iglesias de Galacia? La respuesta a esta pregunta dependerá de la manera en cómo interpretemos la palabra Galacia. En el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta, existían dos posibles significados. El primero se refería a la comunidad étnica originaria de Galia, actual Francia, que fue conquistada por el Imperio Romano en el año 189 a.C. Después, Roma permitió a los gálatas, a este conjunto étnico, a establecerse en la parte central de Asia Menor, que fue ocupada por el grupo étnico de los gálatas. Ciudades como Antioquía, Iconio, Listra y Derbe fueron incluidas al sur de la provincia de Galacia. Y fueron estas ciudades de Galacia en donde Pablo estableció iglesias en su primer viaje misionero, como lo vemos ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13 al capítulo 14. Este segundo significado es muy probablemente la mejor manera de interpretar la frase las iglesias de Galacia. Pues no hay registro bíblico de que Pablo hubiera fundado o visitado iglesias en la zona central de Galacia, en donde el grupo étnico se encontraba. Así que cuando Pablo se está refiriendo a los gálatas, no se está refiriendo tanto al grupo étnico, sino a la región política que ya ocupaba ahí Galacia. Ahora, ¿con qué propósito escribió? Los judaizantes, judíos que habían abrazado la fe cristiana, estaban pervirtiendo la enseñanza de Pablo acerca de la justificación por la fe únicamente, argumentando que si habrían de ser salvos debían no solo creer en Jesús, sino también adherirse a la ley mosaica y particularmente respetando la circuncisión. Sin embargo, para que los judaizantes pudieran tener éxito en introducir sus herejías, sabían que tendrían que atacar la reputación del apóstol y así poner en tela de duda su credibilidad como apóstol de Cristo, que es la misma estrategia, si recuerdan ahí en Corinto, cuando Pablo escribió su segunda carta defendiendo su ministerio. Así que realmente para Pablo sabemos, justamente por esta otra carta, que él no tenía el deseo
ni en anhelo de querer defender su reputación, defender su ministerio, pero lo tenía que hacer por necesidad. Recuerden, el Nuevo Testamento estaba en el proceso de ser escrito, así que el testimonio, la reputación y el llamado de Pablo dependían de que él defendiera la genuinidad de su ministerio como apóstol. Por lo anterior, por esta razón, Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia con dos propósitos. Uno, para defender su apostolado, y eso lo veremos en el propio bosquejo que nos da la carta bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Aquí Pablo eso lo hace, defiende su apostolado en los capítulos 1 al 2. Él dedica 2 de los 6 capítulos que él escribe en esta carta para defender su llamado como apóstol. Y la segunda razón, para defender la doctrina de la justificación por la fe desde 2 esferas. La primera, posicionalmente, es decir, nuestra posición justificados por la fe, y eso lo hace en los capítulos 3 al 4. Y la segunda, desde un sentido práctico o prácticamente, desde la libertad cristiana. Es decir, no solamente defiende la justificación por la fe en nuestra salvación desde el momento que fuimos justificados, sino también cómo incluso afecta la justificación por la fe en nuestra vida libre en Cristo. Y eso lo hará en los capítulos 5 al 6, los últimos 2 capítulos. Y bueno, como ya les di una idea de cómo está el bosquejo general de la carta es prácticamente, la podríamos dividir en tres partes, para que lo tengan ahí como un mapa para ustedes, sí, un mapa mental. Vamos a ver entonces la defensa del mensajero de la justificación por la fe en los primeros 2 capítulos. La defensa del mensajero de la justificación por fe. Capítulos 3 y 4 veremos la defensa del mensaje de la justificación por la fe, y en los capítulos 5 y 6 la defensa de las manifestaciones de la justificación por la fe. La defensa del mensajero, la defensa del mensaje y la defensa de las manifestaciones de la justificación por fe. Si se dan cuenta entonces, como mensaje medular en toda la epístola es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Como le dijimos en la mañana, bueno, al inicio de este mensaje, nos ocuparemos únicamente de los 2 primeros versículos del capítulo 1. La defensa del mensaje de la justificación por la fe es la primera sección que abarcaremos, que son los primeros 2 capítulos, ¿sí? Y dentro de esta gran sección de 2 capítulos, ¿sí? Quiero irme en círculos concéntricos, si podemos verlo de esa manera, es decir, de lo general voy a adentrarme así hacia lo particular. Vamos a ver cómo está organizado ahora sí que cada parte que componen toda esta gran esfera, ¿sí? De este gran tema de la justificación por la fe. Dentro, digamos, de todo este marco general de la justificación por fe que va a defender Pablo, ¿sí? La siguiente esfera que vamos a ver es que la defensa del mensajero de la justificación por la fe. Vamos a estar en estos 2 primeros capítulos que cubren este gran subtema. Y dentro de este subtema de la defensa del mensajero, ¿sí? Vamos a ver la primera parte, que es su saludo, ahí en los primeros 5 versículos del capítulo 1. ¿Hasta aquí me voy entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No los he perdido? Hay muchas moscas, así que sé que es fácil que nos perdamos, hermanos, pero les prometo que va a ser más dinámico, si Dios lo permite, a medida que nos vayamos adentrando al texto. Ahorita estamos viendo un pequeño panorama de la carta misma, ¿sí? Entonces, dentro del capítulo 1, que forma parte de la defensa del mensajero, tenemos esta sección del saludo, su saludo del mensajero. Los primeros 5 versículos que fue los que leyó mi hermano Luis, ¿sí? Ese constituye el saludo, y esto
dentro del saludo podemos bosquejarlo de tres maneras: el autor, los recipientes y la bendición. El autor, los recipientes y la bendición. Únicamente, como ya lo dije, para esta mañana vamos a ver los dos primeros versículos que constituye el autor. El autor. ¿Sí? Y ahora sí ya llegamos, aterrizamos, hermanos. Sí, así que para esta mañana solo veremos los primeros dos versículos que constituyen el autor. En estos dos versículos, del versículo 1 a la primera parte del versículo 2, del saludo de Pablo, el apóstol nos describe tres características de un verdadero predicador del Evangelio. Si veremos tres características de un verdadero predicador del verdadero Evangelio. Veremos en primer lugar, un predicador del verdadero Evangelio es convertido. En segundo lugar, veremos que un predicador del verdadero Evangelio es comisionado. Y por último, veremos que un predicador del verdadero Evangelio es confirmado. Un predicador del verdadero Evangelio, repito, es convertido, es comisionado y es confirmado. Y eso lo veremos en estos dos versículos. Ahora sí vamos de entrada en la primera parte del versículo 1. Véanlo ahí, un predicador del verdadero Evangelio es convertido. Pablo. Solo me voy a frenar aquí. Pablo. ¿Cómo era común en el primer siglo? El autor de la carta se identificaba a sí mismo en su saludo. Y se trata de Saulo de Tarso, el nombre del apóstol Pablo previo a su conversión al cristianismo. Como muchos de ustedes saben. Saulo de Tarso, que indica su lugar de nacimiento, de acuerdo a Hechos 22:3, fue un judío de la tribu de Benjamín, de acuerdo a Filipenses capítulo 3, versículo 5. Saulo fue educado en la secta judía de los fariseos bajo la tutela del renombrado maestro de la ley Gamaliel, Hechos 22:3 también. Como fariseo, Saulo estaba muy comprometido con el estudio riguroso de las Escrituras, que era en su momento el Antiguo Testamento, y de su cumplimiento externo de la misma ley. De acuerdo a su propio testimonio, Pablo fue, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Filipenses 3, 5 y 6. Esta secta de los fariseos fue la que el Señor Jesucristo denunció fuertemente de su hipocresía moral y su apariencia de piedad externa, porque dicen y no hacen. Mateo 23, versículos 3 y siguientes. El Señor Jesús reservó incluso las condenaciones más severas hacia esta secta en ese mismo pasaje que acabo de mencionar, Mateo 23. Este era Saulo de Tarso, ¿se dan cuenta? Sin embargo, algo que describió a Saulo en su vida en particular fue su celo impetuoso por perseguir a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Vean en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Su propio testimonio. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Voy a leer desde el 12, darle un poco más de contexto. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. ¿Se dan cuenta? Ahí lo tienen. Su celo por cumplir la ley lo llevó a odiar a los cristianos por su mensaje de gracia. Y es así con todo legalista, ¿no es así? Con toda aquella persona que quiere buscar su propia salvación por sus propios méritos, será el enemigo número uno del mensaje de la salvación por fe únicamente.
Todos nosotros, antes de llegar a Cristo, de alguna u otra manera, en algún nivel u otro, éramos así, ¿no es así? Odiábamos el mensaje de gracia. ¿Cómo es posible que tú, siendo un criminal, puedas ser justificado delante de Dios cuando yo, mira cómo me he portado? El mensaje de la cruz es odioso hacia el legalista, ¿no es así? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y fue convertido en el camino a Damasco cuando tuvo una aparición del Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Ese testimonio lo vemos ahí en el capítulo 9 de Hechos, versículos 1 al 19. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero lo pueden anotar si quieren, leerlo en su momento. Pero a partir de ese momento el Señor transformó el corazón y le dio una fe para ver y entender el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y con esa nueva fe predicó a los hombres. Y fue así que Saulo de Tarso llegó a ser Pablo. Llegó a ser Pablo. Así que aquí tenemos la primera implicación, mis hermanos. El ministro de la palabra debe ser un hombre salvo, regenerado, convertido. Debe ser evidente su testimonio de su salvación en palabras similares a las del apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso testimonio del mismo apóstol Pablo. Cuando vemos la conversión de Pablo, no hay duda alguna de que la obra que él hizo, su testimonio y su vida fueron obra de Dios. Y por lo tanto su comisión fue dada por Dios, como lo veremos más adelante. Ya me estoy saltando, pero en primer lugar, un verdadero predicador del verdadero evangelio, es convertido, es salvo. Debe de serlo. Y por supuesto hay excepciones, que hay hermanos o personas que se dicen ser creyentes que ocupan un lugar de predicador. Pueden predicar el evangelio. Puede haber personas que, en efecto, el Señor hayan sido alcanzadas por el mensaje de otros que no fueron conversos, pero son las excepciones. Y eso, en la soberanía y providencia del Señor, lo usa. Pero si nosotros, con temor y temblor y con el deseo de que el Señor quiera usarnos para su gloria, queremos ser de influencia, queremos que nuestros ministerios florezcan para gloria de Dios, entonces tendremos que ocuparnos con temblor y temblor en nuestra salvación. Y eso inicia, mis hermanos, con asegurarnos de que seamos en primer lugar creyentes, conversos. En segundo lugar, véanlo ahí en la segunda parte del versículo 1. Un predicador del verdadero evangelio es comisionado. Comisionado. Apóstol, véanlo ahí. Pablo fue comisionado como apóstol. Les prometo que vamos a ir más rápidos, hermanos. No voy a estar yéndome palabra a palabra, si no, nunca voy a terminar. Pero aquí es necesario, hermanos. Apóstol. Pablo recibió el cargo de apóstol de manera especial como apóstol de los gentiles. Eso lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 8. Y los líderes de la iglesia de Jerusalén reconocieron este llamado especial de Dios para con él. Ahí en el capítulo 2, versículo 9 de esta misma carta, Pablo mismo dice, desde el versículo 7, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Versículo 8, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles.
al reconocer, versículo 9, la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahí lo tenemos, hermanos. Él conocía muy bien su llamado como apóstol de los gentiles. Pablo se identificaba a sí mismo bajo este cargo en otras epístolas. Romanos 1.1, 1 Corintios 1.1, Efesios 1.1, todas ellas comienzan con el saludo de Pablo, apóstol. Apóstol. Pero ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Bueno, no voy a abundar mucho en este significado. La predicación de nuestro hermano Brian, cuando vimos Romanos 1.1, ahí también lo definió. Así que lo veremos desde otro ángulo, si es un poco, veré un poco el trasfondo de las distintas acepciones de apóstol, pero no me voy a meter mucho en esta parte. Vean ahí la palabra apóstol. En el original griego literalmente significa uno que es enviado o un mensajero. Y el término derivó distintas acepciones. Por ejemplo, el término apóstol se usó para referirse al Señor Jesucristo como enviado de Dios. Hebreos 3.1. Otra acepción fue que se usó para referirse a los 12 discípulos en relación con su comisión especial dada por el Señor Jesucristo de llevar su evangelio por el mundo, Mateo 28, y Hechos capítulo 1, versículo 8, fungiendo como los dones para la edificación de la iglesia, Efesios 4.11. La enseñanza de los apóstoles fue el fundamento para la iglesia, Efesios 2.20. Y es en 2 Corintios 12.12 que el mismo apóstol Pablo definió las características que identificaron a un verdadero apóstol, las señales, prodigios y milagros que le acompañaban a su ministerio. Estas marcas, por así decirlo, tuvieron el propósito único y temporal de autenticar el ministerio de los apóstoles. Dicho de otro modo, una vez que los apóstoles establecieron el fundamento de la iglesia, que es el Nuevo Testamento, el oficio de apóstol, como lo estamos definiendo en este concepto, cesó, y con él las señales que le acompañaron. Y otro tercer significado que esta palabra podría tener es un aspecto más general. El término apóstol se usa en relación a un grupo de creyentes denominado los apóstoles de las iglesias, y que muy probablemente su función específicamente consistía en ser mensajeros. Y por último, que es en mi perspectiva la que debe de entenderse en este contexto que estamos viendo, de Gálatas capítulo 1, versículo 1, se refiere al oficio especial que Pablo recibió extraordinariamente del Señor Jesús como apóstol de los gentiles, y como ya lo hicimos referencia en algunos otros textos. Y podríamos incluir a esa lista Romanos 11.13, 1 Corintios 15.8, que ya mencionamos. Ahí de manera extraordinaria Pablo recibe su comisión como apóstol de manera extraordinaria. En sus palabras, abortivo, como fuera de tiempo. Entonces los 12, junto con la comisión especial de Pablo como apóstol de los gentiles, ocuparon el oficio temporal de apóstoles para establecer el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Ahora, si bien ahora el oficio del apóstol no está vigente, en un sentido amplio, podemos reconocer que Dios sigue enviando a sus embajadores a predicar su palabra. Ministros de la palabra son ahora esos enviados, podríamos decirlo así, apóstoles en un sentido amplio, por Dios. Por lo que, ¿cómo puedo saber si estoy siendo llamado, comisionado por el ministro? Como al ministerio, como ministro. Bueno,
existen dos aspectos del llamado genuino. En primer lugar, está el aspecto subjetivo, y eso lo vemos en 1 Timoteo 3:1, cuando Pablo se refiere en los requisitos que debe de cumplir un ministro, un obispo. Inicia con el deseo, el propio deseo del candidato a la obra del ministerio. El que desea el obispado, buena obra desea, dice Pablo. Ese es un primer aspecto. El primer aspecto es el deseo. Y segundo, el aspecto objetivo. El objetivo, que son realmente los demás versículos que le siguen ahí en 1 Timoteo capítulo 3, de los versículos 2 al 7, y ahí describen las cualidades que un aspirante a todo ministerio, que todo aspirante al ministerio debe poseer, que se puede resumir en una palabra general, que debe de ser irreprochable, intachable. En su libro titulado Mi corazón por tu causa, de Brian Borgman, describe este aspecto del llamado de manera clara, y lo cito: es evidente que este requisito ministerial presupone una fuerte tendencia al carácter devocional y experimental. Se suele evidenciar una abnegación destacada y marcada por un amor al Salvador y a las almas de los pecadores, y prácticamente exhibida en una conducta de coherencia irreprochable. Debido a que los propósitos de Dios actúan en armonía, los hombres que Él llama no solo tendrán un deseo bien instruido y santificado por la obra, sino que también demostrarán una idoneidad probada para la misma, manifestando las gracias y el carácter cristianos. Fin de la cita. De manera que, hermanos, cuando un hombre de Dios en efecto es llamado al ministerio, no solamente es convertido por el Espíritu de Dios, sino que a su vez el Espíritu de Dios que lo salvó también lo prepara, lo moldea a imagen de Cristo, para que Él pueda ser todo el instrumento que Dios desea. ¿No hacemos énfasis en su habilidad oratoria? ¿No hacemos énfasis en su carácter carismático o afable? ¿O qué tan sociable es? Sí, no todos somos como Josimar, que es fácil de caer, ¿no? Pero bueno, pero mi hermano Josimar. Entonces, pero lo que va a definir que un hombre de Dios en efecto está siendo llamado al ministerio es su vida conformada a la de Cristo. Así que, hermanos, ya vimos que un verdadero predicador del verdadero evangelio, es convertido, es comisionado, y por último vamos a ver que un verdadero predicador del verdadero evangelio es confirmado. Es confirmado. Y eso lo veremos en la última parte del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 2. Y continúa diciendo: no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Es decir, no es divino ni la fuente ni el medio del llamado de Pablo como apóstol. Fíjense, continúa diciendo: sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Vamos a frenarnos aquí, hermanos. En esta última etapa, en esta última porción que vamos a ver acerca de la confirmación del predicador del evangelio, aquí Pablo esboza para nosotros tres elementos que confirmaron el llamado del apóstol. Ahí primeramente menciona su fuente. Véanlo ahí, en esa primera parte del versículo 1 que leí. Su fuente. El apostolado de Pablo no fue de parte de hombres ni mediante hombre alguno. En otras palabras, su llamado a ser apóstol no tuvo su origen en el hombre. Ninguna persona, ni siquiera él mismo.
Ahora, ¿por qué dijo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué habría de mencionar esta verdad de que su comisión como apóstol fue confirmada no divinamente? Bueno, los falsos maestros judaizantes estaban atacando la reputación de Pablo, recuerdan el contexto que vimos al principio, y así poder desacreditarle como ministro del Evangelio. Pablo, desde el inicio de su carta, en su saludo, le recordó a los creyentes de Galacia que el cargo como apóstol que él tenía no tuvo origen ni medios humanos, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo: hermanos, mi comisión no fue debido a que hombres como Pedro, Juan, Jacobo me llamaron al ministerio. No. No fue debido a mi influencia sobre alguna esfera humana que yo fui comisionado como apóstol. Mi comisión la recibí directamente de Dios. Es lo que está diciendo. Y fíjense la manera en cómo él lo desglosa acerca de su comisión divina. El primer, véanlo ahí, esta construcción gramatical de por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, establece que el Hijo, es decir, Jesús, y el Padre Dios están al mismo nivel. Y por lo tanto, esto significa que Jesús y el Padre son la causa del llamado o la comisión de Pablo al apostolado. Esa es una implicación inmediata de esta frase de Dios o de Jesucristo y de Dios el Padre. Pero hay otra segunda acepción. Pablo, al decir esta frase de la manera en cómo lo está diciendo, está afirmando inequívocamente la deidad de Jesucristo al estar al mismo nivel que el Padre. ¿Se dan cuenta? Esto es una bomba, hermanos, porque está aquí Pablo estableciendo la deidad de Cristo, esta doctrina esencial también del cristianismo. En solo una pequeña frase, de Jesucristo y de Dios Padre, Él está estableciendo que Jesús es Dios. Por lo tanto, su comisión fue dada por Dios mismo, porque vino de Jesucristo y de Dios Padre. Hay un hermoso corolario que nos pinta la misma verdad en este texto, en el versículo 11 más adelante. Dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio ¿de qué? De una revelación de Jesucristo. En otras palabras, el mensaje que yo anuncio como comisionado directo de Jesucristo, no lo recibí de hombre alguno, nadie me lo enseñó, ninguna fuente humana me lo enseñó, eso es lo que está diciendo, sino el mismo Jesucristo. Él recibió revelación directa del Señor Jesús. Y continúa diciendo, versículos 15 y 17, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, ahí está su llamado, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, otra referencia a la humanidad, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Se dan cuenta? Ese es el argumento. Pablo está diciendo: hermanos, el mensaje que yo recibí no fue de parte de hombres, lo recibí directamente del Señor Jesús. Lo recibí directamente del Señor Jesús. Mi comisión como apóstol de los gentiles la recibí directamente de Dios. Puesto que los falsos maestros judaizantes estaban atacando su reputación,
y así poder desacreditarle como ministro del Evangelio, tuvo que hacerlo, defender su ministerio, y qué manera tan extraordinaria lo hace para hacerlo. Solamente bajo la inspiración del Espíritu de Dios pudo hacerlo tan magistralmente, apelando a una gran doctrina, la doctrina de la deidad de Cristo, para decir que Él recibió su comisión como apóstol de Dios mismo, de Cristo mismo. Un verdadero predicador del verdadero evangelio, hermanos, es confirmado por Dios, puesto que Dios mismo lo comisionó. Esa es la idea. Martín Lutero, en su comentario a esta carta, dice lo siguiente, y cito: este es nuestro consuelo en el ministerio, que el nuestro es un oficio divino al que hemos sido divinamente llamados. En contraste, qué terrible cosa debe ser para la conciencia si uno no es llamado apropiadamente. Echa a perder el mejor trabajo de uno. Cuando era un joven, yo pensé que Pablo estaba exagerando acerca de su llamado. Yo no entendía su propósito. Yo entendía la importancia del ministerio. Yo no conocía, nada acerca de la doctrina de la fe, porque habíamos sido enseñados en la sofistería, es decir, el uso del lenguaje refinado, en vez de seguridad, y nadie entendía la jactancia espiritual. Nosotros exaltamos nuestro llamado no para ganar entre los hombres gloria o dinero o satisfacción o favor, sino porque la gente necesita estar asegurada de que las palabras que hablamos son las palabras de Dios. Esto no es orgullo pecaminoso, es orgullo santo. Fin de la cita. Amén, hermanos. Eso es la importancia de por qué debemos asegurarnos de que en efecto Dios mismo nos está comisionando. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Eso es lo que hizo. Por el bien de la audiencia creyente de los Gálatas. Él lo estaba haciendo. No se estaba jactando. Más nos vale, hermanos, que cuando vengamos y digamos, ustedes o cualquiera, que se diga hablar de parte de Dios, que en efecto lo está haciendo. Y eso lo sabemos, que la única manera en que eso sucede es cuando hablamos la palabra de Dios, ¿no es así? Cuando hablamos lo que aquí decimos. Y por otro lado, otra implicación para ustedes que escuchan la palabra de Dios, su gran responsabilidad que tienen de ser como los bereanos, ¿no es así? De ver si las cosas en efecto son así, están escritas en la palabra de Dios. El segundo elemento que confirmó el llamado de Pablo al apostolado es su mensaje. Vimos su fuente, es decir, la fuente de su llamado al ministerio. Ahora vamos a ver su mensaje, que ya nos dio una probadita con la frase que dijo, ¿no es así? Su mensaje acerca de Jesucristo y Dios Padre siendo Dios mismo. Ahí ya nos está dando teología Jesucristo. Pero continúa diciendo, véanlo ahí, que lo resucitó de entre los muertos. En la economía del plan de redentor, Dios Padre fue quien resucitó, literalmente levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos. Hechos 2:24, versículo 32, capítulo 3, versículo 15, Romanos 4, 24 y 25, capítulo 10, versículo 9, Efesios 1, 19, versículo 20, Hebreos 13, 20 y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos esos pasajes hacen alusión a la misma verdad de que fue el Padre quien levantó al Hijo. Obviamente hay otros pasajes que también aluden a que el Hijo también tenía la potestad de levantar su propia vida de entre los muertos. Pero aquí la verdad que Pablo está mencionando es de que Dios Padre fue quien lo levantó. Él resucitó a su Hijo. No es incidental que Pablo mencione esta frase, ¿sí?, de que le levantó. Algunos podríamos decir, bueno, ¿por qué en su saludo, al presentarse como apóstol, y en su fuente que viene de Padre y de Jesucristo y de Dios Padre, ¿por qué menciona esta frase que está ligada a Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos?
podría parecer un accidente, ¿no es así? Como para que sonara bonito nada más, o más espiritual. No, no es así. Hermanos, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, está haciendo algo magistral para defender su apostolado también, como lo estamos viendo en esta sección. Véanlo ahí. Al referirse al Padre que resucitó a Jesús de los muertos, note, por ejemplo, en Romanos 4, acompáñenme, Romanos, capítulo 4, versículos 23 al 25. Note cómo Pablo bellamente relaciona la justificación por la fe, que es el mensaje central del Evangelio, recuerden aquí de esta epístola, Gálatas, y lo liga con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo ahí, versículo 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, está hablando de la fe que le fue contada por justicia a Abraham, ¿recuerdan los versículos anteriores? Sino, versículo 24, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, ya las escuché un poquito más o menos, pero los ventiladores no me dejan escuchar, perdonen si sí hablaron y gritaron, pero estoy un poquito solo, hermanos, no por otra cosa. Para nuestra justificación, ¿se dan cuenta? Más adelante, incluso en el capítulo 5, versículo 1, vean cómo continúa construyendo su argumento Pablo, incluso ahora ya poniendo la resurrección del lado ya del otro lado, ya una vez que fuimos justificados, como resultado de nuestra justificación. Vean el resultado de ello. Versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y brincándome, después, bueno, como ustedes ya lo saben, lo vimos en la última vez que hablé con ustedes, o bueno, en otra ocasión, versículo 10, ¿sí? Pero antes del versículo 10 empieza a enlistar resultados de esa justificación que recibimos por fe. Y aquí en el versículo 10 continúa diciendo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El argumento de Pablo es sencillo, hermanos. Si como resultado de nuestra justificación fuimos reconciliados por su muerte, por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos librados de la ira de Dios por medio de su vida? Que es una alusión a su resurrección. La doctrina de la justificación, escucha esto, hermano, depende de la resurrección de Cristo, puesto que la resurrección de nuestro Señor es la garantía, es el sello de aprobación, por así decirlo, de que Dios en efecto se agradó del sacrificio de su Hijo y que por lo tanto nuestros pecados ya han sido saldados. ¿Se dan cuenta? Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que nosotros somos los más conmiserados si en efecto predicamos un evangelio que no incluye la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es hueca, vana. La doctrina de la justificación
depende de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto entonces está diciendo Pablo, al mencionar la resurrección de Cristo, Pablo estaba afirmando y defendiendo implícitamente la doctrina de la justificación por la fe. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilloso! Esto simplemente con este saludo en estos 2 versículos debió haber sido suficiente para callar la boca de aquellos judaizantes que estaban atacando su reputación. Hermanos, un verdadero predicador del verdadero evangelio guardará, predicará y defenderá la sana doctrina. Esa es la implicación para nosotros, hermanos. Es un fiel retenedor de la palabra que su Señor le ha encomendado. Primera de Timoteo, vayan un momento ahí, Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Esta comisión te confío, aquí Pablo hablando a Timoteo, su hijo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Capítulos 4, versículo 6, más adelante, continúa diciendo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se dan cuenta? Una y otra vez, versículos 12 y 16, ahí mismo, más adelante. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti y que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Una y otra vez, Pablo enfatizando, reiterando que Timoteo debía guardar la sana doctrina. ¿Se dan cuenta? Al final de la carta, capítulo 6, versículo 20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En el original griego, guarda el depósito, así como guardas un tesoro. Obviamente aquí se está refiriendo a la sana doctrina. Y evita las palabrerías vacías y profanas. Una y otra vez, todo comisionado al ministerio de la palabra es mandado a que guarde esa enseñanza. Y lo resume realmente en el versículo 16 que leímos hace un momento. Ten cuidado de ti y de tu doctrina. Bueno, hermanos, el tercer y último elemento, y aquí ya le piso el acelerador, que confirmó el llamado de Pablo al apostolado es su validación. Ya vimos su fuente, su mensaje y su validación. ¿A qué me refiero con esto? Véanlo ahí. Y todos los hermanos que están conmigo, ahí versículo 2, la primera parte, y todos los hermanos que están conmigo. Esto podría ser una referencia a los hermanos de la iglesia en Antioquía de Siria, la iglesia que lo envió como misionero, como mencionamos. Y junto con Bernabé, y eso lo vemos por ejemplo en Hechos 13, versículos 1 al 3, lugar desde donde escribió esta carta. Aunque no estamos seguros a quiénes exactamente se refería, pues el texto no lo dice, el punto es que estos hermanos validaron la autoridad con la que Pablo escribió su carta, confirmando así su llamado al apostolado. Ahora esto es muy interesante, hermanos. Escucha esto, como dijo Martín Lutero al respecto, cito: esto debió haber callado las bocas de los falsos apóstoles. La intención de Pablo es exaltar su propio ministerio y a la vez desacreditar el de ellos. Él agrega en buena medida el argumento de que él no está solo.
sino que los hermanos con él dan testimonio del hecho de que su doctrina es divinamente verdadera. Aunque los hermanos conmigo no son apóstoles como yo mismo, aún así todos ellos son una mente conmigo, piensan, escriben y enseñan como yo lo hago. Fin de la cita. Esa es la idea. La comisión de un ministro de la palabra será confirmada por medio de creyentes que reconozcan su llamado. Vemos un ejemplo de eso también en la labor misionera. En la tercera carta del apóstol Juan, recuerdan ahí a esta breve epístola, poco antes de llegar a Apocalipsis. Vean las palabras del apóstol Juan hacia su amado Gayo, hermano que le escribe para que él fuera hospitalario con aquellos predicadores itinerantes de la palabra de Dios. Escuchen: amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Demetrio, ¿quién era Demetrio? Bueno, era el hermano que probablemente estaba llevando esta carta y debía ser recibido por Gayo y los creyentes de la iglesia donde él se congregaba. Demetrio tiene buen testimonio, y escuchen ese buen testimonio, ¿de parte de quiénes? De parte de todos, es decir, de otros creyentes. Y no solamente de otros creyentes, sino de parte de la verdad misma. Ya vimos esos aspectos, ¿no? El llamado objetivo. También nosotros, la misma autoridad apostólica, damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Es forzoso, hermanos, que hagamos este examen. Primero un autoexamen, si es que estás sintiendo el llamado al ministerio, que otros hermanos en efecto confirmen tu llamado, que no estás solo. Y voy a apelar a otro pasaje que hace eco de esta misma verdad, hermanos. Borgman dice en este sentido, el mismo autor que cité anteriormente, cito: este elemento del llamamiento al ministerio, es decir, la confirmación externa, no puede ser ignorado. El espíritu de la época es absurdamente individualista y subjetivo. No obstante, el principio inviolable de la confirmación externa por parte de los que son maduros y tienen una mente espiritual es un control de calidad sobre el ministerio. Fin de la cita. Un verdadero predicador del verdadero evangelio entonces será un hombre, hermanos, que sea convertido, que sea verdaderamente comisionado por Dios y que sea confirmado mediante su fuente, su mensaje y su validación de otros creyentes en el ministerio. Vamos a orar, hermanos.